general Franco, no solo prohibida, sino condenada a muerte. Y Franco tenía una fobia especial a la masonería, era hijo y nieto de masones, y no pudo nunca entrar en la orden, como otros militares, como su propio hermano Ramón y otros muchos. Y entonces, hasta los años 80, ya entrados los años 80, no volvieron los masones del exilio y no se permitió los trabajos masónicos. Enrique Cervantes ya era masón, lo había sido en Bolivia, donde él vivía, y lleva 30 y tantos años en la orden y fundador también de la Gran Logia de España, al regreso que vinieron gentes de México y de otros países donde la masonería estaba no solo permitida, sino que era un honor serlo. En estos países el masón, como un masón, tiene que ser honrado, hombre libre, honrado y de buenas costumbres, pues siempre tiene privilegio cuando a la hora de pedir un trabajo, a la hora del patrono, si tiene que elegir entre varios, da preferencia a un masón porque sabe que un masón no puede ser delincuente. En cuanto lo fuera o lo fuese, pierde su condición de masón sin necesidad de que le expulsen ni nada, o sea, pierde la condición de masón. Naturalmente, en un país democrático donde las garantías constitucionales, la libertad de pensamiento y la libertad de conciencia esté garantizada, claro está. Entonces, don Enrique Cervantes es psicólogo, profesor de psicología y es experto en relaciones humanas y es una persona, como ustedes comprobarán a lo largo de su ponencia y de su discurso, pues extraordinariamente culta, de palabra fácil y de tonalidad siempre cordial y fraterna. Entonces, sin más, le paso el uso de la palabra para que nos explique su ponencia. Os ruego que nos disculpen un poco las aperturas porque el tema ha suscitado más interés de lo que pensábamos y hoy tenían comprometido previamente un acto en el salón de actos. El resto de los actos serán en el salón de actos, que tiene mayor capacidad que sí, serán ustedes más cómodos. Les pido disculpas por ello y sin más dilación, pues le cedo la palabra a don Enrique Cervantes, que tiene ya un nombre literario que, en fin, que le cuadra perfectamente. Él tiene la palabra. Buenas tardes, gracias. Voy a tener que darle un jamón a este paso. Y cuando hablan bien, y los hermanos suelen hacer eso, ¿no? Bien, es una alegría cuando me pidió Vicente que pudiera hablar hoy aquí. No lo dudé, en primer lugar, porque siempre es bueno hablar de lo que a uno le gusta, de lo que uno quiere y de lo que uno invierte tantos años y horas. Siempre es bueno hablar, comunicar sobre lo que hacemos. En este momento mi responsabilidad dentro de la orden es muy grande. Soy el diputado del Gran Maestro, con lo cual todas las cosas que diga, por favor, no le hagáis mucho caso porque la cosa es seria. La idea del tema de hoy es la formación. Mi intención era traer una presentación y la tenía en el espacio, eso del precio en la nube, pero como no me fío a veces de los locales donde el wifi, pues he hecho un par de nada más para ir comentando y leyendo. No os preocupéis, solo he preparado 42 páginas. Es letra muy pequeña. No, la idea es conversar, dialogar e ir contando cosas. El tema de hoy, el que quería hablar, el tema es el de la escuadra y el compás, la formación en principios, pero en realidad lo que quiero destacar es que ese sería el tema general, pero a mí me preocupa, me interesa hablar del subtema, que es lo mismo pero contado de otra manera y tiene una significación distinta, que es la formación en principios entre la escuadra y el compás. Ya sabéis, todo el mundo sabe que la institución, nuestra sociedad, es una institución en vías de crecimiento y desarrollo, aunque parezca que no, en todas partes seguimos creciendo. Y a veces no es por mérito de nosotros, sino por defecto nuestro, ¿no? La Unión, la institución va creciendo y está relacionada con el ennoblecimiento moral y debe ser constante en su crecimiento. Este crecimiento de la orden, de la institución, tiene muchísimo que ver con la formación, con los principios que se van desarrollando
y estableciendo dentro de la institución. Por eso es muy importante que la orden, la institución, es un grupo de encuentro, es un lugar de encuentro para todos nosotros, con inquietudes culturales, sociales, espirituales. Y luego volveré sobre el tema, una institución iniciática. Veré qué significa, lo contaré de otra manera. Por lo tanto, para ser masón es necesario participar en la iniciación, luego hablaremos de eso. Pero esta historia no siempre fue así. La formación nuestra está asociada con los momentos históricos en que la orden masónica ha tenido y tiene. Por eso quisiera hablar, en la medida de lo posible, de las 3 etapas que la institución en general, de manera muy simplista, ha pasado y que han condicionado muchísimo los elementos de la propia formación interior. El primero, para que nos ubiquemos en un momento histórico, es lo que llamamos la masonería operativa, es decir, entre los siglos XIII y XVI, más o menos, que coincide con la edificación de los grandes templos gáuticos, las grandes catedrales. Corresponde a una etapa en que el centro de unión gravitaba sobre el edificio, sobre los modos de la construcción. Es decir, al principio, en esta época, todo lo que era la institución eran lo que llamaban, por eso, masones operativos. Ya saben, ladrillos, constructores operativos. Que trabajaban haciendo cosas. Se construían catedrales y evidentemente en esa era necesario una formación seria. Volveremos sobre ello. El segundo nivel, cuando pasa el tiempo y las catedrales dejan de ser construidas porque se acaba el dinero, cambia la época, los momentos son distintos, que abarcan del siglo XVII y los primeros del XVIII, se trata de un tiempo diferente donde los operativos empiezan a retroceder y las logias, la institución se va formando de lo que entonces se llamó masones aceptados, que eran no constructores, pero que ingresaban en la orden, en las logias, pero sin tener una gran profesión de constructores. Eso permitió que gente con un enorme arraigo social, filósofos, ciudadanos, todo tipo de profesiones no constructivas, se incorporaran en los talleres, lo que le produjo un enriquecimiento enorme. Pero eso cambió también la formación que había que tener. Ya no solo se enseñaba a hacer catedrales, sino que se entraba en otro profundo, diferente nivel. Y finalmente, la tercera etapa, para llamarlo de alguna manera, es la que empieza en 1717, que es la que llega hasta nuestros días, que es la que marca la fecha del nacimiento de lo que llamamos la francmasonería moderna. Pues es el año de la fundación de la Gran Logia de Londres. Es importante porque ya no hacemos catedrales, se cambia al modelo simbólico. Se trata ya no de desarrollar cosas prácticas en el sentido antiguo, sino crecimiento personal, desarrollo personal, construcción de nuestro templo interior. Y por eso a esta época le llamamos la masonería especulativa. Los tres niveles tienen en sí mismos diferentes formas, métodos de aprendizaje y de formación. Y esto probablemente mucha gente no lo conoce, pero las logias son centros de estudio, son centros de formación. El trabajo permanente es formarse, constantemente. Puede ser desde el momento que era operativa, que era formación técnica, y está claro que lo hicieron bastante bien, basta ver las catedrales, no hay nada que discutir. La formación técnica fue francamente buena y era, por lo tanto, vamos a llamarlo la formación profesional. Se les desarrollaba, y me gustaría ubicar el contexto en el que se movían las cosas. En el siglo XII, XIII, XIV, la lectura, el conocimiento a nivel popular era más bien pobre, más bien escaso. Se hablaban de las lenguas vulgares, había la lengua culta, pero la mayoría de los elementos de las personas no tenían acceso a la formación. ¿Cuánta gente sabía leer y escribir? ¿Qué significaba tener conocimiento a la lectura? En ese contexto era más bien pobre y escaso. Las logias, desde su perspectiva de construir catedrales, los que entraban tenían la posibilidad de irse formando. Y entonces se convertían las logias en verdaderos centros educativos, en este caso técnicos, les enseñaban los secretos de la piedra, la tallada, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Y a la vez también aprendían un montón de conocimientos que eran necesarios. De tal manera que al margen de lo que la sociedad política y religiosa
pretendía sobre el conocimiento, sobre la instrucción, las logias seguían desarrollando formación. Y además era una formación en lengua vulgar, ya sabéis, lo de vulgaris, es decir, la lengua de cada región, la lengua de cada país, que no era muy bien vista oficialmente porque no era la lengua culta como era el latín. En ese sentido, la formación operativa era muy importante. Y entonces, la masonería educaba a sus miembros en el manejo, pero a la vez, paralelamente, empezó a desarrollar un concepto muy importante y que tiene que ver, que es parte de lo que ha llegado hasta nuestros días, y era el concepto de esotérico. Es decir, no es lo que al principio la mayoría de la gente pensamos o lo creemos, y es que como tenían conocimiento específico dentro de sus propias logias, desarrollaban esotérico. Dentro de ellos generaban un conocimiento, y ese conocimiento no se transmitía a alguien que no viviera en ese grupo, de tal manera que de alguna manera empieza a tener una especie de, entre comillas, magia, ¿no? O secreto. No es técnicamente así, pero era una forma de que los conocimientos de arquitectura, de piedras que tenía, se guardaban entre ellos, y eso daba lugar a lo que se llama el esoterismo, en ese entonces. Porque luego viene en contraposición el esotérico, es lo que afuera, lo que está escrito, lo que todo el mundo puede conocer. Entonces, desde esa perspectiva se formaban dos tipos de educación, para llamarlo de alguna manera. Lo que era lo esotérico, que era lo que ellos aprendían, y lo exotérico, aquello que se podía publicar o lo que sea. Entonces, a esta altura, las exigencias, claro, ¿qué le exigían a alguien que entrara a formarse? Pues para empezar, la educación, todo eso, pasa, no te preocupes, cerramos los ojos y pasa. Entonces, los que entraban a ser masones operativos tenían que tener ciertas condiciones. Era muy duro, tenían que estar en la construcción, tenían que estar sanos, fuertes, había una cantidad de reglas que les ponían. En ese sentido, se produce una especie de aislamiento, una especie de, vamos a llamarle, magia, que no es más que tienen una formación, tienen un conocimiento, trabajan todo el día en algo que además es suyo. Era de las pocas profesiones donde podían llevarse el conocimiento a cualquier parte. Eran dueños de su trabajo. Les contrataban en otra ciudad y se iban con su maestro a trabajar. De tal manera que el conocimiento que tenían lo podían llevar a cualquier parte. No dependían, sino que eran, entre comillas, autónomos. Todo esto sabemos muchísimo porque se ha encontrado en Estrasburgo, en los famosos estatutos de Ratisbona, que fueron publicados, escritos en 1459, que se descubre cómo funcionaban estas fraternidades, cómo se habían organizado, cuál era la forma de organizar, cómo eran los elementos que tenían y cuál era la formación que se les exigía. Es donde hemos aprendido también muchísimas cosas, como los grados, cómo estaban organizados, quién hacía qué. Entonces se planteaba una cosa muy interesante, que hoy de alguna manera, más simbólicamente la hacemos, ¿no? Es decir, la enseñanza esotérica, y cuando hablaba de lo que pasa, es el aprendiz aprendía, tallaba la piedra, hacía trabajo técnico, muy técnico, que no tenía todo el mundo, sino que era un conocimiento muy importante, muy específico, pero a la vez le ayudaban a desarrollarse espiritual y conceptual y como persona. Pero ese conocimiento terminaba, bueno, se cerraba en un ciclo, y entonces cuando el que era el aprendiz estaba preparado, pasaba a un grado superior, no se quedaba ahí, lo mandaban por el resto de Europa a que siga aprendiendo y pueda, con lo que ya sabía, entrar a formar parte de otras construcciones, de otras obras, de tal manera que el conocimiento ya no era solo técnico, sino cultural. Se le mandaba, era parte de su obligación durante muchos años, rodar por toda Europa, y entonces iba a un país, en una región, hablaba una lengua, probaba otra cultura y se le enseñaba a ser abierto a todo ese tipo de culturas. En un momento donde los regímenes locales tenían una fuerza de conservadurismo, los que hacían emigración, entre comillas, los compañeros, tenían la posibilidad de ir a muchos sitios, verificar cosas, comprobarlas, y cuando volvían a su lugar de origen, tenían que demostrar todo lo que habían aprendido. Entonces, no solo aprendían
un conocimiento, sino que además eran mediadores de conocimiento. Porque si uno que estaba en Estrasburgo se iba a Milán o a otra parte, lo que aprendía en Milán lo llevaba a la otra parte, con lo cual el conocimiento se multiplicaba. Pero además aprendían lenguas y aprendían costumbres y culturas. Desde esa perspectiva, las leyes cumplieron un papel tremendamente importante en el desarrollo y en la comunicación. Todo esto se cuenta ahora, es fácil, hay millones de libros que se pueden hablar, pero en ese contexto, pues eso sonaba a como extraño, ¿no? ¿Esto es de qué va? Y más cuando ¿cómo se llama? La transhumancia, el moverse por los países no era tan sencillo. Entonces, estos estatutos de Ratisbona hablaban de todo este tipo de cosas, de cómo se construían, y sobre todo nos enseñan algunas otras cosas. Todos los hermanos, y hoy es vigente todavía, tenían igualdad de derechos, tenían las mismas obligaciones y por lo tanto, desde esa perspectiva se consideraban hermanos. Es decir, no había, y de hecho hoy, y esto es muy importante en la formación, el jefe nuestro, es el superior de los iguales. Nada más. Es decir, le elegimos para que nos decida, pero ni te hagas ilusiones a mandar. Algunos lo intentan, ¿eh? Siempre hay alguien que todavía le queda muchísimo por egos que superar. Pero bueno, y entonces la igualdad de los miembros era al interior de la corporación, trabajaban y solo valoraban, y esto viene después, cuando se esforzaban. Lo que les permitía avanzar, el conocimiento era obvio, era su esfuerzo y su superación personal. Esto se consolida muchísimo en la etapa siguiente, que es la que hemos visto, la de masones aceptados. Evidentemente, el tema esotérico ha venido a tener un significado diferente con el tiempo, pero significa eso. No significa el secreto, significa secreto porque no hablaban hacia afuera, sino hacia adentro. A partir de eso se ha desarrollado toda una corriente esotérica muy interesante, muy compleja, pero que tiene otro sentido. Un poco en ese sentido, también lo esotérico era, por ejemplo, por poner un ejemplo, el manejo de los números. Algo que en la arquitectura, en el diseño de las catedrales era fundamental, pues los números son importantes. Entonces el jugar con los números, el tipo de números, aquello de las fórmulas trigonométricas y matemáticas, que la inmensa cantidad de la población no conocía, porque claro, en el siglo XV leer a Aristóteles, Sócrates o Platón, pues era un privilegio, pero en las corporaciones sí se manejaba esto. Entonces el manejo de los números, el conocimiento de algunas cosas era continuo y constante. Y una vez que esto va avanzando y cada vez hay menos catedrales o edificios a construir, empiezan a decaer y empieza a ser lo que llamamos los masones asentados. La formación es muy importante, y ahora explicaré otra cosa. La formación cambia porque ya no responde a las mismas exigencias sociales y culturales de la época. Estamos ahora en el siglo XVII y la sociedad es diferente. No es la misma sociedad del siglo XIII, XIV, XV o XVI, porque el siglo XVII empieza la ciencia, empieza el conocimiento científico. Es la época en que la racionalidad se empieza a imponer a todo el oscurantismo. Es el ciclo del descubrimiento de los grandes avances científicos. Por lo tanto, al interior de las corporaciones la ciencia empieza a tener peso. El siglo XVII es cuando se empieza a hablar de todo lo que hoy nos es común, pero en ese entonces era impensable, desde el Galileo Galilei a todos sus secuaces, ¿no? Pero en ese entonces eso no era cotidiano, era algo de un loco que andaba por ahí. Cuando uno piensa que, ¿cómo se llama al italiano? Que le clavaron la lengua porque decía que el mundo se movía y que el universo era infinito. Con error. El mundo no se mueve. Es decir, al margen de la ironía, la época de la ciencia, entonces al interior de las corporaciones se empieza a desarrollar el conocimiento. Y por lo tanto, la formación cambia de nivel. Dentro de la orden empiezan los asentados, que tienen un nivel educativo mayor, ya tienen otras profesiones, pertenecen a otros niveles sociales, cambia radicalmente. Y entonces el siglo XVII final se inventa, se construye y se desarrolla
lo que en masonería es muy importante, que es la leyenda del maestro Irán, que es el amor, y hablaremos de eso, pero que nos habla de que para renacer a la vida nueva hay que morir a la anterior. Obviamente es simbólico, no se nos ocurre hacerlo de verdad, aunque de vez en cuando alguno lo intentaría. Y entonces, el momento que se produce esto, empieza a cambiar el nivel. Cada vez es más espiritual, cada vez más ética, cada vez es más moral la formación, menos práctica, menos, entre comillas, operativa. En ese sentido, cuando empiezan a hablar del renacimiento, del surgimiento, la nueva vida, entonces la formación cambia y entonces se entiende anímicamente, espiritualmente. Nos acercamos mejor, los que estaban se acercan mejor a las necesidades humanas y empiezan a cambiar ese nivel. Y en todos estos cambios, hay cambios en la ciencia, hay cambios en la sociedad, y lo único que pretende las instituciones masónicas es adaptarse a ellos y vanguardizar ese proceso. Y es lo que hace, porque al interior de las logias se discute sin ningún problema, se habla del conocimiento, y esos hermanos que están dentro, cuando salen a la calle, llevan ese conocimiento que han compartido, y son hermanos, gente que transmite a la sociedad un montón de cosas. Eso nos trae una fama a veces horrible, y algunos más de un disgusto importante, pero gordos, ¿eh? Y de ahí viene en que en un determinado momento hacíamos cosas extrañas, ceremonias perversas, todo ese tipo de cosas. ¿Pero por qué? Porque el conocimiento que se tenía no era el conocimiento normal, social, que la sociedad tenía, era algo más diferente. No siempre, había gente muy preparada. Entonces, cuando se madura esto, entramos en la fase actual, y es lo que llamamos la especulativa. Ya no construimos, ahora simplemente estamos formándonos al interior. Y esto empieza con lo que los ingleses hicieron, que son las constituciones de Anderson. Ellos piden a un pastor evangélico y junto con otro hermano constituyen lo que es hoy nuestro alma, nuestra base de funcionamiento, que son las constituciones de Anderson, que fueron escritas en 1720. Bueno, de hecho, la logia a la que yo pertenezco en Madrid es la Matritense número 7, que fue fundada en 1728. Es decir, bueno, está claro, basta verme, se ve que somos antiguos, ¿no? Pero fue fundada en 1728 por el duque de Wharton, que era el gran maestro de la gran logia de Inglaterra en una de sus escapadas a España, ¿no? Y entonces, volviendo al tema de las constituciones de Anderson, entonces lo que se pretendía era que cada masón aprendiera algo, fuera fuerte, aprendiera valores, aprendiera principios. De tal manera que debería, y esto es simbólico, profundizaré luego en ello, trabajar su piedra bruta. Es decir, cada uno es un arquitecto y yo debo ser mejor y tengo que mejorarme. Lo que hacen los demás, vamos a ayudarles, pero es mi responsabilidad aprender. Y en ese sentido, en esta época especulativa, tiene fuerza, muchísima fuerza, la educación simbólica, que es verdaderamente la importante hoy. Siguiendo esa lógica, al contrario de como se explicaba hoy, tiene mucha prevalencia la valía. No se anula al individuo, se le fortalece, pero no se anula al grupo, se fortalece. Por eso es tan difícil a veces explicar qué somos. Somos un grupo de personas que trabaja por su mejora. Somos tremendamente democráticos y absolutamente verticales. No quieren que se los cuente porque no me entero. Es decir, hay una jerarquía, pero hay una libertad para poder expresar claramente. Entonces, constituye una escuela de formación. Y eso es lo que en este momento estamos desarrollando en todo el mundo. La masonería es hoy, ya lo ha sido históricamente, una escuela de formación que intenta convertir a los ciudadanos en buenos ciudadanos masones. Es decir, en la medida en que aprendes, te desarrollas y creces. Pero para eso no utilizamos la palabra, utilizamos los símbolos, porque las palabras pueden cargar mucho sentido, perverso o no perverso. ¿Y cuál es nuestro símbolo más conocido? ¿Verdad que lo sabes?
ciertamente la escuadra y el compás. Y junto con el libro sagrado, que puede ser cualquiera, es decir, puede ser un Corán, puede ser una Biblia católica, puede ser un Talmud, un libro que sea sagrado, son los tres elementos con los cuales abrimos nuestros trabajos en la vida. Esto es importante porque no estamos hablando, esto no es una organización religiosa, no es una organización política, lo tiene de todo. En ese entender, es un punto de encuentro para personas e inquietudes. Y todos, y esto quiero dejar claro, a través de la vía iniciática, como dije al principio, y vuelvo. La verdad es que hace calor, ¿no? No hay nada como el calor humano, ¿eh? Es cierto, el calor humano es maravilloso. Si no hubiera nadie, esto no estaría tan caliente. O sea que al venir ya pagáis a vuestra culpa, ¿eh? Pero es que a los pensaba que ya venimos de nada gente más. Bueno, acabo pronto y así nos vamos. Sí, que eso no se puede. Bueno, bien, continúo. Y abre la puerta, por favor. Bien, todo esto es una orden iniciática y quiero dejar esto también como dato para las preguntas, lo que queráis, y es que se requiere pasar por una iniciación. La iniciación viene del latín, del iniciare, que significa, que tiene la misma etimología de inicio, es decir, al principio, el recorrer un camino, es un principio para ir a alguna parte. Por lo tanto, cuando alguien inicia es como decirle, te pongo aquí para que llegues allá, pero te facilito el entrar aquí. Por lo tanto, es el principio de algo. En ese sentido, se trata de trabajar. Todo aquel que entre en la orden empieza. Hay una ceremonia, una forma. Ninguno de los masones en el mundo se libra de esto, por mucha influencia que tenga. Es decir, es una característica común. Y eso marca un estilo, marca una forma de ser. Entonces la iniciación hoy ya no es un hecho material, es un hecho espiritual, filosófico, moral, ético y por lo tanto cargado de simbolismos. Y el primer símbolo que tenemos es la escuadra y luego el compás y luego el libro sagrado. Todas las personas, los aprendices, los que entran, y de hecho se ha quedado colgado. Ha muerto. Ya le ha ocurrido hasta eso. Ahí está. La formación y la simbología. Es decir, la cuestión es que una vez que alguien empieza su carrera, aparte de prepararse, no tiene sentido la palabra. Es útil, pero es muy personal. En cambio, el símbolo es amplio. El símbolo genera ideas. Cada uno llega a sus propias conclusiones. Son referencias. El símbolo es algo muy complejo y por eso nuestra formación, nuestra educación es básicamente simbólica. Nadie te tiene que decir lo que tienes que hacer. Nadie te debe decir lo que debes hacer. Ya se supone que somos mayorcitos. Pero tú llegas a tus conclusiones a través de tu reflexión, incorporando esa educación, esos símbolos en tu vida, en tu entorno, en lo que tú quieras. Por lo tanto, no es una obligación, es un compromiso. Es una entrega en el mejor sentido al símbolo. Yo quiero y lo acepto. No olvidéis que es una institución donde no suele ser fácil entrar, pero es tremendamente sencillo marcharse. Basta con que digas me voy y ya está. ¿Por qué? Porque la educación simbólica no te obliga, te sugiere, te ayuda a reflexionar, de tal manera que con el tiempo esos símbolos los incorpores, y si los incorpora el aprendiz, el maestro, el compañero los incorpora, entonces esos símbolos forman parte de su vida y se le reconocerá. Y por eso hoy la formación y simbología en nuestra orden es absolutamente esencial. El primer símbolo que todo el mundo sabe, de hecho, es la escuadrita, ¿no? La escuadra. Es interesante, es un símbolo muy complejo, pero a modo muy trivial, muy sencillo. Está formado por un ángulo recto,
formas rígidas, tiene mucho de simbología con lo real, con lo tangible, con lo material. Tiene que ver con aquellas formas en escuadra de organizar tu vida de tal manera que siempre vaya recta. En los 90 grados, los 45 grados tienen también un sentido simbólico de lo que hacemos. Por lo tanto, el trabajar con la escuadra es un símbolo de la rectitud, de la claridad, debería serlo. De hecho, hay una frase: nosotros deberíamos escuadrar nuestra conducta constantemente, es decir, regirla por principios y pasos. Por lo tanto, no me tiene que decir, pero es un símbolo de la formación. Y el que se incorpore la va asumiendo y lo asume, pues bien. Entonces, esa escuadra además, tiene además los brazos terminan, dentro tiene un grado y el interior tiene un grado y afuera otro. Todo eso se puede estudiar y entonces ya con eso un aprendiz ya puede entretenerse un par de siglos, ¿no? Porque no pueden hablar. Entonces vamos a decir lo que tienen que aprender, tienen que descubrirlo. Y entonces vendría aquí uno de los conceptos nuevos y antiquísimos. Hoy en nuestros colegios, en nuestras universidades en general, estamos trabajando como cosa nueva del aprendizaje por descubrimiento. Dejamos que nuestros chicos vengan a un rincón de experiencia, trabajen, descubran. Llevamos haciéndolo hace cientos de años. El aprendizaje por descubrimiento es lo verdaderamente esencial. No me digas, lo descubro, tú me ayudas y crezco. El otro símbolo clásico está la escuadrita, ¿no? Digo, la compás, que es además movible. La escuadra es rígida, forma ángulos, por lo tanto es flexible. Pueden marcar desde muy pequeños hasta el infinito, con que pongan un compás en 180 ya no hay límite, ¿no? Es decir, por lo tanto es una figura movible, hace referencia en algunos pasos, no siempre, cada uno puede interpretarlo, al espíritu. Por lo tanto, de alguna manera, el equilibrio entre el espíritu y la materia, pero a través de acciones concretas. Tú decides, porque el compás establece una relación de equilibrio. Teóricamente, una aguja del compás marca siempre la misma distancia a todos, en un círculo, de tal manera que me permite ser fraternal, equidistante y justo. Yo decido el compás. Si lo abro, lo cierro, pero el momento que marco un círculo, estoy estableciendo una igualdad con todo el mundo. Y esto es complejo. Es fácil decirlo aquí, yo me apunto. Pero luego en la vida diaria, con tus propios hermanos, con tu vida social, pues no es sencillo. Pero es una herramienta que hay que tener presente. Es una formación de equilibrio. Pueden ser entendidos juntos o separados. Separados es una cosa, pero juntos, lo tienen ahí, juntos forman otra idea. En este caso, y ya no voy a martirizaros demasiado más, sería una escuadra sobre el compás. En este caso sería, no es el mío, si es a mí no estoy, Es decir, en este caso, cualquier aprendiz reconocería esto y sabría exactamente de qué significa. Y además, esto está hecho en grado de aprendiz. Entonces, pero aquí nada que no esté en los libros. Todo lo que no está en los libros ni se les ocurra, no lo voy a decir. Pero, por lo tanto, en este caso sería la materia sobre el espíritu. ¿Por qué? Porque el que empieza tiene que aprender a controlar la materia, porque si le dejamos libre al espíritu, Dios sabe la que va a liar. Entonces tiene que aprender a manejar la realidad, controlarla, porque con el tiempo este compás cambia. Y en el maestro es el espíritu sobre la materia, está en otro nivel, tan sencillo como eso. Cuando alguien ve esto, a mí me reflexiona sobre lo que hago, lo que debo hacer y cómo hacerlo. Es una herramienta de aprendizaje. Y es ahí donde se produce la formación. Es ahí cuando la formación en nuestros cuadros, en nuestras logias, se va produciendo constantemente. Reflexionamos, trabajamos sobre este y los miles de símbolos que tenemos. De hecho, esto es una chapucilla de símbolos, pero podemos hablar hasta el amanecer. Todo eso lo incorporamos, debería. Y esa es el aprendizaje. Ya para concluir, un poco
puntos establece. La G es una característica de lo que sería el libro sagrado, el nombre de Dios, todo aquello que significa la creencia en algo superior o el respeto en fuerza. La idea era contar desde cómo del interior las logias realizan una gran formación permanente, constante, tenida, hora a hora, pero no acaba ahí, ni empieza ahí. Nos reunimos, pero fuera también seguimos, deberíamos. De tal manera, que yo recuerdo algunas anécdotas de tantos años. Yo recuerdo un hermano que de pronto, un hombre maravilloso, y me llama un día a casa y me dice: Enrique, tienes que hablar con mi novia porque nos íbamos a casar y le he dicho que soy masón y ha dicho que no se casa. Yo le dije: bueno, yo que tú tomaría la palabra, eso es mejor, pero si la quieres vamos a intentar que eso no suceda. Y entonces le dije: vente a casa, vamos a cenar. Esta es una de las que puedo contar, es que he vivido de todo, ¿no? Tener la suerte. Y entonces le digo: mira, lo siento, pero es que es una lástima, pero no violamos vírgenes, no matamos niños. Esto es mucho más aburrido que eso. Simplemente estudiamos, trabajamos. Y entonces le convencí, porque me decía: te conozco a ti, dice, y por lo tanto no debe ser verdad todo lo que he leído. Digo: pues yo que tú no me fiaría de mí, pero pues eso también. Y entonces, desde esa perspectiva, hay muchísima información no veraz. Simplemente porque tenemos enorme capacidad de especular sobre lo que poco conocemos. Nos encanta hablar de lo poco, porque nos encanta especular. Me decía alguien un día: si yo te contara, si yo dijera, y a la tercera vez le dije: ten cuidado, no salgas a la calle, sabes tanto que te van a secuestrar. Pero que nos encanta parecer importantes hablando sobre lo que no conocemos. Y entonces, desde esta perspectiva, hay millones de libros, miles de datos, hay muy buenos y hay de todo. Pero básicamente, las logias actualmente son centros de formación con una perspectiva y una tradición, una larga tradición, donde se conjugan diversas creencias, diferentes credos de todo tipo, y compartimos hacia llegar, formar, intentar hacer un mundo mejor a partir del trabajo individual. No nos interesa hacia afuera primero, si antes por dentro no lo has hecho. Es decir, primero te cambias tú, y luego hablaremos aquí en cambias. Paradójicamente, esta es una reflexión muy importante que normalmente no hacemos. Casi siempre intentamos que otros sean mejores que nosotros. Bueno, empieza por ti, ¿no? Esto es como lo del pastor protestante que un día dijo, ya muriéndose, dije: yo cuando era muy joven decidí cambiar el universo y me apunté a una ONG y me di cuenta que era un rollo. Después reflexioné y dije: me voy a apuntar en mi barrio, en mi comunidad. Tampoco. Ha pasado el tiempo y ahora me conformo con ser mejor yo, y a partir de eso a lo mejor convenzo a los que me rodean que también sean mejores. Es decir, el ejemplo permanente y constante. Pues es un poco todo lo que pretendemos. Yo estoy abierto a las preguntas. Hay una bibliografía al que le interese. Algunas cosas las he sacado de un hombre que vendrá a hablar, que es el padre Álvarez, que es un que estudia y tiene libros muy interesantes, con bastante criterio objetivo, y algunos otros que he conseguido que tengo por ahí. Dicho esto, no les quiero aburrir más y ahora nos vamos, ¿no? He librado de leerles todo, ¿eh?